¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 5 del Apuntes de Periodismo. Y es para mí un placer presentar a mi co-host, co-anfitriona, Michelle Estrada Torres. ¿Cómo estás, Michelle? Todo muy bien, Juan Carlos. Acá con bastante calor, pero yo creo que tú no estás muy diferente. Mira, ¿Cómo están las cosas allá en Puebla? Mira, últimamente ha estado lloviendo y entonces tiene como un buen ritmo la lluvia, un buen timing, porque llueve a partir de las 12 de la noche, que ya uno ya está en casa. Bueno. La lluvia te ayuda a relajarte, ¿no? La oyes así todo. Y puedes abrir un poquito la ventana, entonces ya se cruza el viento, pero a veces ya como a las 12, 1 del día empieza otra vez el calor, pero todo normal, ya estamos acostumbrados a esto. Sí, pero claro, la intensidad no es no es la misma. Cuando llegues a Puerto Rico en algún momento de la vida, te vas a dar cuenta de que es mucho más caliente acá. Pero acá llevamos ya 2 meses, o sea, terminó febrero y llegó como el verano. Y acá es como si fuera verano todo el año, pero está un poquito más fuerte. No, te entiendo, sé de qué hablas, porque Lisette, sus papás son de Córdoba, Veracruz, que es aquí a 3 horas, a 2 horas. Y el calor, bueno, yo no sé si es igual al de Puerto Rico, pero para mí es el infierno mismo. O sea, yo no lo soporto, es demasiado. Sí, pero nada, así húmedo, así ¿no? seguimos. Hay muchas cosas pasando en el país aparte del calor. Aparte del calor, aparte aquí estamos en pleno proceso electoral, ya ves que es horrible eso, porque hay más mentiras de las que normalmente hay y todo ese rollo. Nosotros pasamos por eso el año pasado, así que te entiendo perfectamente. Sí, ya. horrible. Ahora estamos en la etapa de los nuevos, los que fueron electos, los que están iniciando gestión, que han hecho, que no han hecho, y pasando revista de las promesas que hicieron hace apenas unos meses y cómo van encaminados. Estamos en ese proceso. De las promesas y que además no cumplieron seguramente, ¿no? Seguramente. O que están encaminados a no cumplirlas otra vez. Otra vez. ¿Qué onda, Michelle? A ver, dinos de qué vamos a hablar este día. ¿De qué se trata nuestro tema? Bueno, pues hoy queremos hablar sobre el tratamiento que los y las periodistas le damos a nuestras fuentes de información. A veces pensamos que todo el mundo, ¿verdad? Aquellos que tienen una noción desde afuera del periodismo, piensan que tratamos a todo el mundo de la misma manera, o que se supone que tratemos a todo el mundo de la misma manera, por aquello de la objetividad y de que se supone que seamos imparciales y todo eso, pero hemos dicho anteriormente que nosotros no podemos ser como sujetos que somos, no podemos ser objetivos. Eso no existe tal cosa como una imparcialidad, sino que buscamos ser balanceados, honestos. Es lo más subjetivo del mundo, la objetividad, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, partiendo de ahí, de esa realidad, la realidad es que nuestras fuentes nosotros las vamos evaluando, considerando, valorando de acuerdo a lo que nos aporta, a quiénes son, qué circunstancias están pasando. Entonces, bueno, un poco traer el tema sobre esa diferenciación que hacemos entre, por ejemplo, ahora que tú hablas de los políticos y de las elecciones, a entrevistar funcionarios de gobierno, políticos, ya sean aspirantes o ya que hayan ganado y estén ejerciendo en su gestión gubernamental, y aquellas personas que, por ejemplo, son víctimas del crimen, que pueden ser poblaciones marginadas, que pueden ser personas, grupos marginados y desventajados económicamente o socialmente, aquellos rechazados de la sociedad. O sea, podemos hablar menos infinidad de ejemplos. Menos afortunados, digamos. Los menos afortunados. Entonces, no se les trata igual. Y eso, a mi modo de ver, está bien, porque hacemos una diferenciación. O sea, no todo el mundo lo vamos a tratar de la misma manera, porque no supone ni aporta las mismas cosas a la historia. Y un poco por ahí queremos arrancar. Y que cabe aclarar, quiere decir que a las personas con vulneraciones, con menos fortuna, digamos, en la vida, es a la que tratamos mejor, ¿eh? No se vayan a confundir y pensar que estamos diciendo, no, sí, yo con los políticos, no. Yo tomo café con los políticos y no, es completamente al revés, o sea, no vayan a pensar eso. Claro, porque muchas veces, por ejemplo, fíjate, acá te voy a contar un caso que nos pasó entre hoy y ayer. Resulta ser que un amigo de Liz le empezó a escribir por inbox, por el Facebook, diciéndole, quiero platicarte de un proyecto, quiero decirte cómo está, y Lisette pues no había visto los mensajes porque como era pues día laboral, digamos, y el inbox del Facebook no es precisamente un medio de comunicación formal, pues o sea, lo dejó, ¿no? O sea,
Después como él no asumió eso, evidentemente, no tiene la culpa, pues, no lo asumió, me empezó a mandar mensajes a mí y a decir también lo mismo: oye, necesito practicar tu proyecto, por favor, márcamelo, en fin. Ya cuando por fin nos logra, le contesta a Lisette, él le dice que es para que entrevistemos a un candidato que él está apoyando. Y quiere que la entrevista sea muy natural, muy casual, pero que le preguntemos cosas sobre dónde creció, qué deporte le gusta más, qué le gusta cocinar, y sobre todo porque era casual, ¿no? La entrevista. Sí. Entonces, entre la indignación de lo que nos decía, pues bueno, finalmente le contestó: fíjate que no promocionamos, no hacemos propaganda de candidatos, o sea, somos un medio periodístico y no hacemos eso, ¿no? Y menos entrevistas a modo. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, ese es un tipo de fuente con la que tienes que ser directo, concreto, tajante y decir no, o lo que sea. Pero luego también está a lo mejor, antes de que ya vayamos hacia ese lado que ibas, el artista primerizo que está sacando, no sé, un disco o va a tener su primera galería de arte para exponer. Y te dice: oye, por favor, fíjate que pues ya llevo 3 o 4 años intentando tener esta oportunidad y quiero darle promoción, ojalá me puedas entrevistar para que pueda salir mi disco y bla, bla, bla. Bueno, en primera, para que no se confunda con estos dos ejemplos que acabo de decir, pues no somos publirrelacionistas. Claro. Pero en la forma de pedir está el dar, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a pedir, pero dependiendo de cómo lo hagan, ¿no? Entonces, cuando uno adopta y dice: bueno, es el apoyo a nuevos talentos, apoyo a nuevos artistas que necesitan esa difusión, porque a lo mejor las disqueras o la industria de lo mainstream nunca les va a dar la oportunidad, y justamente con medios emergentes como los nuestros se pueden ir dando a conocer, órale. Pero las entrevistas no van de qué bonito eres, ¿no? Claro, no, y Juan Carlos, que ellos no tienen acceso a los medios como lo tiene el político. Exacto. No tiene ese acceso y esa entrada fácil. Exacto. Y entonces, bueno, con ese apoyo que le das, pues ya se empiezan a ver. Y te digo, de todos modos, la entrevista no va de qué bonito eres, ¿no? O sea, de qué bonita tus músicas, sino a ver la situación de la música, del arte, de la cultura en Puebla o en México, el apoyo de las becas gubernamentales, si se debe hacer, no se debe hacer, cómo es el público, qué tienes que hacer, en fin, o sea, no es un asunto nada más comercial. Porque como decíamos la otra vez, pues hacemos periodismo, y entonces publicidad, periodismo y propaganda evidentemente no es lo mismo. Entonces vamos a darte a conocer, pero por medios periodísticos, no por medios publicitarios, ¿no? Exacto. Y eso es una empatía que se demuestra. Nosotros lo hemos hecho también en Voces del Sur, y lo hemos hecho con deportistas, por ejemplo, boxeadores que son nuevos, que van repuntando en su carrera juvenil, y ya luego cuando están por convertirse en profesionales o cuando están comenzando ya su carrera como profesionales, no tienen acceso a los medios nacionales, por ejemplo. Exacto. Y Puerto Rico es una isla pequeña, pero hay una diferenciación entre tú tener un acceso a un medio local, regional, como es el nuestro, y tú llegar a los periódicos nacionales o a la televisión nacional. Y entonces nosotros sí hemos dado oportunidad, y también hemos dado mucho espacio a los artistas incipientes, como mencionas, y gestiones comunitarias, por ejemplo, que es una de nuestras banderas, y todas estas son personas que realmente son anónimas. La gente no tienen reconocimiento en el país, no son figuras públicas conocidas, y realmente hay una diferenciación ahí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. En el caso de cuando las fuentes son, por ejemplo, víctimas del crimen, yo quería comentar unas experiencias que hemos tenido en las últimas semanas en Puerto Rico por 2 feminicidios que ocurrieron recientemente, y es el tratamiento que se le ha dado de parte de los medios de prensa a las familias de las víctimas. En este caso, 2 mujeres que fueron, en el caso de una de ellas, presuntamente asesinada por su expareja. Él supuestamente confesó a la policía el asesinato, y en el otro caso es una mujer que era pareja, tenía una relación con un boxeador profesional en Puerto Rico, y él ha sido acusado ya por varios cargos relacionados a ese asesinato. Entonces, pues, en este caso, la prensa demostró empatía, demostró solidaridad con el momento difícil que estaban pasando las sobrevivientes de estas mujeres, pero al mismo tiempo ya cruzaron una raya, ¿verdad?, que se excede y se convierte en un aprovechamiento de la fuente, para explotarlo, para rating, para volverlo show. Para volverlo un espectáculo y explotarlo en redes sociales y todo eso. Entonces, pues, ha sido
en principio una buena gestión y que de hecho la prensa fue aliada cuando una de estas mujeres estaba como reportada como desaparecida. Días después aparece su cadáver, pero en ese momento en que se trataba de una mujer desaparecida, la prensa fue fundamental para activar a la policía y que realmente se le prestara atención y celeridad y se tratara con celeridad este caso. Pero ya luego que se consigue, se completa ese camino andado y ya luego se confirma que esta mujer fue asesinada y encuentran el cuerpo, lo recuperan y luego empieza este otro proceso. Ya se convirtió entonces en un espectáculo pues, morboso, de muy mal gusto, porque llegaron la prensa a la casa y no se despegaron, o sea, y iban todos los días y estaban prácticamente a las 24 horas junto con la familia, la madre, el padre, los hermanos. Hay que preguntar cuál es la noticia, o sea, qué es lo que tienen que informar realmente. O sea, una cosa es informar sobre una persona que está desaparecida y entrevistar a la familia para que te pueda decir incluso las características, la ropa que llevaba la última vez o cuáles eran sus hábitos y todo para que se pueda difundir y servir pues no sé, como de datos para poder encontrarla. Y otra cosa es que ya que se encontró, ya que estamos en el rollo, ahora ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a estar diciendo? O sea, ¿y para qué sobre todo? Y entonces los medios, no sé si ya sé que nativos digitales no nos salvamos, ¿no? Hay muchos que no tienen ética, pero fundamentalmente los que de pronto, dependiendo de los sectores o de las audiencias, tienen mucho mayor penetración, pues son los medios tradicionales, ¿no? Y si ellos empiezan a colaborar con el morbo, jalan a todos los demás y empiezan a jalar justamente a la opinión pública, ¿no? A toda la demás gente. En este caso fue la televisión, esos medios televisivos, 2 canales en particular, 2 televisoras que estuvieron allí y bueno, hasta el sepelio, Juan Carlos, fue transmitido en vivo. Había un vehículo donde se montaron los periodistas y fotoperiodistas con la toma de frente, ¿no? Y venía el cortejo fúnebre. Entonces, viendo todo eso, pues de pronto uno se pregunta también, caramba, la empatía que demostramos al principio, tenía que ser así. Se actuó muy bien en esa circunstancia inicial, ya luego se desvirtuó todo y convertimos a esta familia en el centro de atención. Dentro de su vulnerabilidad no eran capaces de decir basta o hasta aquí llegamos o ya es suficiente o no quiero más prensa en la sala de mi casa y continuaron el espectáculo. No había quien lo detuviera, no lo detuvo la familia, entiendo yo porque no estaba en circunstancias de hacerlo, pero tampoco los medios ni los directivos ni vamos, y hubo críticas de parte de colegas, pero la realidad es que fue terrible. O sea, nada, les vale, ¿no? Sí, de verdad que sí. En casos de a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, en esos casos de cobertura de violencia de género. Se suele tener una empatía natural con los sobrevivientes, que en muchos de los casos son padre, madre, hermanos, hermanas, y hijos e hijas si tienen, si esa mujer tenía. Pero en muchas ocasiones se desvirtúa esa intención. Sí. Y pues son cosas bien lamentables. Pasa también, no sé cómo es allá la cobertura en Puebla, por ejemplo, de cuando estamos hablando de comunidad LGBT, y dentro de la comunidad LGBT, la comunidad trans particularmente, cuando son objeto de crímenes de odio, lo que nosotros acá tenemos calificado como crimen de odio, por ejemplo, o cuando estamos hablando de legislación que se está presentando, que sé que hay visto muchos titulares que ustedes han publicado y otros medios mexicanos que coinciden en tiempo con muchas cosas que se están legislando también en Puerto Rico con relación a la regulación del aborto, con la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y son muchos temas que tenemos en común. Y en el caso más reciente en Puerto Rico, las terapias mal llamadas terapias de conversión, este procedimiento al que son sometidos personas LGBT para que cambien su orientación sexual y su identidad de género, y pues es que son forzadas. Entonces pues hay una obligación debería, ¿verdad? Haber una obligación de parte del Estado de detener esas prácticas que son, pues sí, considerada tortura y que están mal. ¿Está legislado? Acá se supone que sí está legislado. La verdad no tengo así el dato, pero sí está legislado y están prohibidas las terapias de conversión.
Acá se intentó prohibir, estaban de hecho en las pasadas semanas, se terminó colgando ese proyecto, no prosperó, así que no se aprobó. Pero en el medio de esa cobertura periodística, muchos periodistas asumieron, ¿verdad?, que estaban cubriendo ambas partes. Los legisladores que están a favor de que se prohíba, que presentan el proyecto, que hacen vistas públicas y recaban para el parecer ciudadano y presentan ponencias, etcétera, y los legisladores que estaban en contra dentro de un sector fundamentalista religioso que está en la legislatura de Puerto Rico y que cada vez está creciente. Y entonces, sí, claro, pues, estos dos bandos, ¿verdad? Los periodistas están cubriendo ambos bandos, porque sí, porque no. Porque hay que darle voz a todos, ¿no? Claro, pero asumen a su vez un activismo en redes sociales, en Twitter particularmente, a periodistas, algunos periodistas que son de la comunidad LGBT y otros que no, que son heterosexuales, pero que entienden que es un procedimiento que es de tortura, que debe ser ilegal, que está incorrecto, que no hay por qué cambiar nada, ni la identidad sexual, ni la identidad de género, ni la preferencia sexual u orientación sexual. Y se mostraron activistas en redes sociales, es decir, enviando mensajes, tagueando a las personas o etiquetando a las personas que estaban en contra de que se prohibiera, increpando incluso a estas personas. Y yo creo que también, ¿verdad?, en ese caso se demuestra que el periodismo tiene que estar del lado de la justicia. Algunas personas pueden pensar que no le toca al periodista estar poniéndose activo en redes a hablar o interactuar con políticos o a estar criticando abiertamente la gestión de un político que en este caso está en contra de la prohibición de las terapias. Y otro sector, yo en este caso tiendo a entender por qué los periodistas asumieron esa postura. No es algo que yo haría, usualmente no utilizo las redes para eso, pero puedo comprender porque hubo periodistas que dijeron es algo que tenemos que prohibir como país y que debemos rechazar. Y si de algo sirve mi voz, pues que sirva para repudiarla y que por lo menos quede en récord que eso no debe ocurrir, claro, ¿verdad? A pesar de que cuando estás en el ejercicio de tus funciones tienes que estar entrevistando a ambos bandos, ¿verdad? Y es un poco complicado, pero pasa. Esa es la naturaleza de nuestro trabajo. Es que de pronto hay una confusión que ya hemos comentado, ¿no? Este asunto de cuál es la labor del periodista, de si darle voz a todos o investigar lo que realmente está pasando. Y acaba de suceder también esto. A ver, estamos en un ejercicio aquí en Puebla, parte del proceso electoral, en donde estamos verificando el discurso de los candidatos. Y entonces, de pronto sacamos una verificación de X candidato a diputado o a presidente municipal, y entonces los de ese partido, como resultó que lo que verificamos su frase era falsa o los datos no estaban sustentados, entonces sus aliados dicen que nosotros estamos siendo financiados por el partido contrario. Y al otro día salimos con una verificación que ¿cómo se dice?, desmiente lo que están diciendo ellos, y entonces ahora ellos dicen que nos están financiando, en fin. Entonces, la verdad es que no nos está financiando nadie, ¿no? Pero a lo que voy es que de pronto en ese ejercicio, para que no nos tuviera que pasar, que nos acusaran de uno o de otro, uno de los colegas sugirió, después de haber sacado una verificación en particular, nos dijo, ahora hay que verificar al otro para que esto se vaya balanceando. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, sí, o sea, sí, pero no. O sea, hay que ir revisando de manera igualitaria y equitativa a todos los candidatos, y en el momento en el que uno diga una estupidez, ahí se verifica y se desmiente. Pero no voy a estar tendiendo ahora voy a sacar un verificado del otro para balancearlo, porque ¿qué tal si el otro no está diciendo nada? O sea, claro, si no dice cómo, o sea, le rebusco ¿cómo se dice? Le busco 3 pies al gato, pues no. O sea, de manera equitativa estamos monitoreando a todos. Y de pronto si hay uno que miente más, pues ese obviamente va a tener más verificaciones. Exactamente. Pues porque es más mentiroso. Si es más mentiroso, si dice más frases falsas, exacto, pues va a salir más veces en nuestro ejercicio de desmentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay que confundirnos en qué momento viene el balance de las cosas. Muchas veces, que es a lo que quiero ir, el balance está tras bambalinas. No está en lo que la gente está viendo, en lo que la gente percibe. Muchas veces está atrás. Es como cuando alguna vez un fotógrafo me decía, ¿por qué no publicaste esta foto mía?
Y yo, pues, ¿por qué no está buena, güey? No, pero es que me costó mucho trabajo y además, pues, son fotos de un lado y fotos del otro. Sí, pero casualmente este tipo de fotos que me estás reclamando no estaban en foco, estaban chuecas, estaban movidas y entonces pues yo no puedo hacer un balance de voy a subir tantas fotos de, no sé, de los manifestantes y tantas fotos de los policías de manera equitativa, porque si las fotos de los policías te salieron mal, pues ¿qué? O si no hay tanto de dónde buscar, pues ¿qué hago, no? Entonces el balance no está en lo que se publicó, siento. El balance está en cómo se hace ese ejercicio que también coincidíamos, este ejercicio honesto, que no es objetivo, es un ejercicio honesto de ir recabando la información de manera equitativa e igualitaria. Sí. Ya los resultados que va arrojando esta búsqueda pueden ya no ser igualitarios, ¿no? Porque... Exacto. ¿Y qué hago si sí estaba diciendo la verdad? Pues ni modo que diga que estaba diciendo mentiras, ¿no? Exacto. O sea, y eso me hace recordar toda esta reflexión, el episodio de hace 2 años en Puerto Rico, bueno, se cumplen ahora 2 años en el verano, ese verano del 19, que se le llama así, ahora desde ese momento se le llama el verano del 19, para nosotros un punto importante en nuestra historia, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló se revela un chat que él tenía con funcionarios allegados a él, e incluso personas que estaban fuera del gobierno que no debían tener acceso privilegiado a la información confidencial del gobierno, donde entre otras cosas tenían mensajes en contra de las mujeres, insultantes, de burla, a la prensa incluso, a otros políticos. Perdona, recuérdame, ¿y en ese chat donde se estaban diciendo ese tipo de cosas, también había mujeres o solamente había hombres? No, era solamente hombres. Había 2 mujeres que eran del equipo de comunicaciones que en un momento dado era como pertenecían al grupo, pero en ningún momento se presentó que estuvieran interactuando con ellos. Okay. Quizás pues como si... Por ejemplo, nosotros nos pueden poner en algún grupo de WhatsApp y no necesariamente estamos pendientes a los mensajes o no entramos nunca, pues participantes pasivos en ese caso, pero eran todos varones. Y entonces, pues bueno, pasó que cuando empieza a develarse todo eso, la prensa es fundamental. Se publica el chat completo, se empiezan entonces a hacer los análisis de qué pasa ahora, ¿verdad? Y entonces se levantan las protestas a nivel de todo el país. Y entonces la prensa es fundamental en este ejercicio de contar que la gente se estaba levantando. Esa era la noticia, no era lo que el gobernante decía ni cómo se defendía, ¿verdad? Eso no era necesariamente importante. Y sí hay también relatar la historia de la justicia que merecía el pueblo en ese caso, y la reivindicación y que se resolvió únicamente con la renuncia y que saliera, ¿verdad? Él y todos aquellos implicados. Entonces, en ese caso se nos acusó de parcializarnos del lado del pueblo, del lado de la gente. Es que ustedes nada más están del lado de la gente. Ah, carajo. Entonces, pues, pero ¿cómo es que la prensa se va a posicionar del lado de unos funcionarios del gobierno, empezando por el gobernador, que lo que hacen, que lo que hacen es burlarse, que son comentarios misóginos, incluso había unos intercambios que tendían a poder considerarse de corrupción, porque se estaba compartiendo información confidencial y se estaban haciendo unas planificaciones con gente que no tenían que comentar y que no tenían que estar escuchando esa información. Entonces, pues bueno, el periodista tiene que estar del lado de la justicia social, el lado de la gente, y en este caso ese era el lado correcto, ¿verdad? Y entonces la historia nos juzgará, pero hay que mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, pues, no se podía hacer con Ricardo Rosselló en ese momento, pasarle la manita, decirle, señor gobernador, siéntese aquí, vamos a hablar calmadamente. Y vamos a escuchar su parte, porque usted también vamos a escuchar su parte y usted nos va a explicar por qué era que usted se expresaba de esa manera y por qué usted puso toda esa cantidad de insultos. Mire, ese no era nuestro trabajo. No lo era en ese momento y no lo es hoy, ni con él ni con nadie, ¿verdad? Y entonces... A ver si no sale como un gobernador que teníamos acá, que salió a decir después de un audio escándalo, es mi voz, pero no es mi voz. A lo mejor iba a decir, es mi chat, pero no es mi chat, o son mis textos, pero no son mis textos. Bueno, ese chat, uno de ellos, él lo admitió rapidísimo ya, después que admitió que era válido ese chat, ¿verdad? Que existía y que era cierto, que no era un montaje. Trataron incluso crearon páginas falsas para tratar de suavizar el asunto y de que la gente pensara, mira, no todas las páginas son reales o son verdaderas, pero ya él lo había validado, así que ya él
ya todos los demás no tenían más nada que decir. Pero sí, en redondeando, me parece que nosotros debemos estar claros dentro de la profesión, pero también de afuera, y en ese ejercicio tenemos que estar educando a nuestros familiares, nuestros amigos que no son periodistas y no conocen el oficio de primera mano, sobre por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Y por qué nos mueve. En este caso nos mueve poder contar la verdad y nos mueve poder posicionarnos del lado correcto de la historia, de estar con quien tiene que estar. Sí. En este caso, como tú decías al principio, puede ser algo tan inofensivo como un artista que no tiene acceso al mainstream y le vamos a dar una mano y lo ayudamos a entrar, o puede ser un deportista, o puede ser un líder comunitario, o puede ser otra gente, pero algo tan banal, entre comillas, como eso, y otra cosa mucho más importante como las protestas que derrocaron a un gobernador en Puerto Rico. Algo puede ser, más bien sería como algo inofensivo, no tanto banal, pero aún así ahondando a eso, bueno, depende, ¿no? Si de pronto el artista que nos está pidiendo ese espacio vemos que es un músico que compone puras letras misóginas y machistas, pues de menso, bueno. le damos ese espacio, ¿no? Claro. Que ahorita estaba recordando porque justamente este ejemplo que dije al inicio del chavo que quería para su candidato un espacio, son de un partido que se llama Encuentro Solidario y son los ultraderecha de la derecha. O sea, wow. Ahora mismo tienen un spot de radio en contra de la adopción y del matrimonio igualitario, de la adopción de personas del mismo sexo y del matrimonio igualitario. Y dices, ¿neta que tú crees que yo te voy a estar...? O sea, yo saco noticias en donde... no donde se promueve, pero donde se extiende la necesidad de que las personas del mismo sexo tengan el derecho y la posibilidad de adoptar niños, hijos... Como, ¿por qué te iba yo a dar espacio, cabrón? Exacto. Ya van varias veces. Fíjate que nos escriben mucho como de agencias españolas y así, que representan a casas de apuestas. Y entonces nos hacen una oferta en donde, para poder publicitarse. Incluso la última vez que nos contactaron, nos ofrecían que el pago iba a ser por adelantado. Entonces, que eso era garantía. Y entonces les decíamos, no, o sea, a ver, nosotros no publicitamos artículos patrocinados por que promuevan venta de armas, servicio de escorts, que enlacen a sitios web pornográficos y casas de apuestas. De casas de apuestas lo integramos recientemente, no lo habíamos puesto. ¿Por qué lo de las casas de apuestas? Porque tenemos ya varios meses sacando reportajes sobre la adicción a apostar. Y de cómo se está volviendo un problema de salud pública. Entonces, de pronto publicar un reportaje sobre el problema que se está volviendo, el que la gente empieza a apostar más y se enajena, y estar patrocinados por, no sé, claro. Bet 2020, no sé, se me hace tan ilógico como estar sacando noticias, que pasa aquí seguido en Puebla, a alguien que le llaman el señor de la radio. Ese señor de la radio no tiene madre porque va a lo contratan, ahorita te digo qué sitio es, pero hace una transmisión en vivo en una locación donde lo contrataron y está leyendo una noticia de qué bárbaro, cuánto tráfico hay aquí, y tráfico acá, y tráfico acá, y tráfico acá. ¿Y sabes en dónde está diciendo eso? En una concesionaria de autos. Lo acaba de contratar así Toyota, Nissan, sí. Ford, no sé qué. Y entonces está indignado de todo el tráfico que hay y al mismo tiempo está aceptando publicidad de los que lo producen, ¿no? Entonces claro. Está muy, muy cañón que de pronto... Se llama congruencia, ¿no? O sea, está muy cañón que de pronto las personas estén buscando que nosotros tengamos este balance o esta paridad para que... es que hay que escuchar a todos. Es que todos tienen derecho a hacerlo. No, güey. Hay que fijarnos en el contenido. Hay que fijarnos en el mensaje. Y si está promoviendo algo que atenta, altera, ataca o suprime, oprime, reprime derechos de las demás personas o de la salud pública o del interés de la educación, ¿no? Obviamente no le vamos a dar espacio, güey. O sea, y sí, ok, se puede tomar como que estamos asumiendo una postura, pero es la realidad. O sea, no podemos estar como medio no teniendo una ética en la que digamos, a mí que me entre el varo, ya. Todo lo demás es X, ¿no? No se puede. Y eso que dices, y con eso podemos cerrar, es fundamental asumir postura.
Un periodista y una periodista no pueden andar por la vida tratando de estar entre medio para no quemarse con nadie. Hay que asumir postura y la editorialización y la creación de contenido y diseñar y decidir, todo eso es un proceso que es consecuencia de nuestros valores, de lo que nosotros queremos como país, de lo que aspiramos a hacer. Y entonces, pues, hay que asumir postura, definitivamente. Y eso está bien, yo lo defiendo como periodista, lo defiendo desde mi medio. Y me parece que un poco nos toca educar más a la gente para que deje de pensar o tener una idea que el buen periodismo es este periodismo objetivo, inexistente, y supuestamente neutral, que lo que hace es darle voz a todo el mundo por igual, cuando eso no es. Eso no es, porque gracias a eso nosotros tenemos de hecho, Rosselló regresó y hay una elección, y de eso podemos hablar luego, para seleccionar unas personas. Nosotros somos territorio estadounidense, pero no somos Estado. Y entonces, pues, llevamos toda la vida un sector de la población queriendo convertirse en Estado de Estados Unidos y otros queriendo la independencia para el país y otros queriendo quedarnos como estamos. Entonces, pues, de repente se legisla para hacer una selección de unas personas que supuestamente van a ir a Estados Unidos al Congreso a exigir la estadidad. Pagado con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Si a tanto quieren la estadidad, debieron irse por su cuenta y pagarse el viaje y pagarse la vida, ¿verdad? Pero, anyway, Rosselló es uno de los que ahora entró por nominación directa. Y entonces pero uno no dice... haber algo que... Pero después de lo que ha pasado, que todavía no van 2 años... hay gente desde los medios de comunicación dándole acceso porque supuestamente hay un movimiento para que Rosselló por nominación directa gane o sea uno de los seleccionados. Así que en nombre del balance se cometen todos esos errores. Sí, exacto. Pero me extraña, o sea, independientemente, o sea, aquí hay algo que se llama inhabilitación legislado, pues. O sea, sí de pronto se inhabilita a funcionarios públicos para que no puedan entrar otra vez al servicio público, valga la redundancia, para durante 10 años, durante 15 años, ¿no? Por alguna atrocidad que han metido. No me explico cómo alguien que tiene que abandonar el gobierno de la manera en que lo abandonó, en que fue destituido, 2 años después ya puede estar de regreso en el escenario político. Ya no digas nada más el público, el político, cabrón. Sí. O sea, no puede ser. No. Bueno, pero bueno, eso es tema para darle continuidad más adelante. Exacto. Que para ustedes es el verano ¿del qué? ¿Dijiste? Del 19, sí. Para mí es el día que el reggaetón derrocó un gobierno. Así fue. Necesitamos a Bad Bunny de vuelta, no puede ser. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En Twitter estoy como @mestradatorres y para seguir a Voces del Sur es vocesdelsurpr.com y también en todas las redes como Voces del Sur PR. Va que va. Pues a mí me pueden encontrar como @carlospress también en todas las redes sociales y a Poblanerías como @poblanerías y pues de pronto en algunas @poblanerías.com y TV y FM y bla bla bla. Pero @poblanerías, ¿vale? Pues muchas gracias amigos. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Adiós. Hasta la próxima. Bye.